prometido comenzar una serie sobre la epístola a los romanos y con la ayuda del Señor, a partir de hoy, los viernes, hasta agotar la epístola, estaremos tratando temas interesantes, importantes de esta carta de capital importancia en el Nuevo Testamento y que ha tenido una relación muy estrecha con el movimiento llamado de la Reforma. Al estudiar una carta tenemos que hacer varias cosas. Primeramente, conocer la carta, es decir, tenemos que leer la epístola. Y yo quiero invitar a todos aquellos que tenéis interés en estudiar esta epístola, que la leáis. ¿Cuántas veces? Si tuviera que daros un consejo, yo diría que no hay que estudiar nunca nada de la Biblia que no se haya leído por lo menos 10 veces aquello que vamos a estudiar. Y si es posible, en versiones distintas. Si alguien tiene la posibilidad de leer el texto griego en el idioma en que fue escrita la carta, será una bendición. Pero como mínimo, hagamos la lectura de la epístola cada uno de nosotros para estar preparados para lo que vamos a considerar y a reflexionar cada uno de los viernes. En primer lugar, hoy vamos a dedicar el tiempo a hacer una introducción de la epístola. En primer lugar, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la carta a los romanos? Y la carta a los romanos es una de las cartas llamadas del cuerpo paulino, es decir, del grupo de escritos que Pablo realizó durante su ministerio, en este caso libre, otras prisionero, pero Pablo escribió las cartas que vosotros todos conocéis del Nuevo Testamento. La carta a los romanos ha ocupado un lugar importantísimo en el desarrollo de la iglesia cristiana y del ministerio cristiano, porque el tema general de la carta es la justificación por la fe. Es verdad que en la epístola hay muchísimos otros temas importantes que iremos viendo a medida que se desarrolla esta reflexión. Me cuesta mucho llamar estudio a la carta a los romanos porque estudiar la epístola requeriría no las 16 o las 15 semanas que tendremos por delante para dar una panorámica de la carta, requeriría por lo menos estudiarla durante 3 meses seguidos día a día. Y así todo no llegaríamos a alcanzar una dimensión importante de comprensión del escrito. Ahora, la epístola del apóstol Pablo, como todos los escritos del Nuevo Testamento, son palabra inspirada por Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo, segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios impulsó a Pablo para que escribiera el mensaje que tenemos aquí en la epístola a los romanos y de forma específica se extendiese para hablar de la justicia de Dios, no solo de la justificación por la fe, sino de el modo en que Dios trata en justicia al hombre y trata en justicia a los creyentes y trata en justicia a los impíos que no quieren aceptar el mensaje de la gracia enviado al mundo en el Evangelio de Jesucristo. La carta representa un compendio de la teología de Pablo. Hay de todo dentro de esta epístola. Y si queréis contextualizarla con otro escrito de Pablo, os invito a que lo hagáis comparativamente con la epístola a los Gálatas. En la epístola a los Gálatas, Pablo escribe la justificación por la fe desde, permitidme decirlo así humanamente hablando, desde el enfado que le produjo el hecho de que los judaizantes vinieran y entraran por las iglesias de Galacia para pervertir la doctrina que Pablo había enseñado. Luego la epístola a los Gálatas es una justificación de la doctrina de la justificación por la fe, hecho desde un ámbito de firmeza y yo diría de reprensión por parte de Pablo. La epístola a los romanos es el desarrollo tranquilo de todo cuanto Pablo ha expresado en Gálatas. Por tanto, es un escrito fantástico
en donde lo que está diciendo Pablo es que Cristo murió por nosotros, capítulo 5, versículo 8, y en esa muerte de Cristo Dios provee del medio para la justificación por la fe de todo aquel que crea. ¿Cómo se fundó y quién fundó la Iglesia en Roma? No tenemos ninguna referencia histórica y tampoco bíblica que afirme que fue Pablo o que fue Pedro o que fue alguno de los apóstoles quienes fundaron la Iglesia en Roma. Roma, como sabéis todos, en tiempos de Pablo, era la capital del Imperio Romano, una ciudad muy grande para aquel tiempo, más de 1,5 millones, algunos sitúan la ciudad en 2 millones de habitantes, para aquel tiempo era una ciudad enorme. La leyenda de Roma es muy interesante porque se vincula a Roma con el nacimiento de dos niños, Rómulo y Remo, que la madre tiene que abandonar y resulta que una loba los encuentra en el campo y los amamanta. De ahí que la figura de la loba con los dos niños sea uno de los distintivos de la ciudad de Roma. Roma fue naciendo y creciendo, como la historia antigua manifiesta, de forma un tanto esporádica, fue asumiendo territorio alrededor, haciéndose más grande y finalmente conquistó, literalmente incorporó todos los ciudades-estados y estados pequeños de la península italiana. Por tanto, ahí nace lo que se extiende después por conquistas hacia el este, hacia el oeste y también al sur en la parte norte de África, y constituyen lo que es el último de los grandes imperios que había o que hubo aquí en la tierra. Quiero recordaros algo: todos los imperios anteriores de la historia humana han desaparecido y se han disuelto, absorbidos por otros, conquistados por otros, salvo el Imperio Romano, que nunca ha desaparecido. Porque cuando llegó el tiempo en que el Imperio Romano se fragmenta, se divide en dos, continúa el Imperio Oriental y el Imperio Occidental, y el Imperio Occidental, la parte occidental del Imperio Romano, se va fraccionando y generando las naciones de Europa y también del norte de África. Por tanto, el Imperio Romano está latente, aunque indudablemente haya desaparecido como entidad única, pero sigue latente ahí, y esto tiene mucha importancia en relación con la profecía. Algunos entienden o quieren demostrar que Pedro fue el fundador de la Iglesia en Roma. Especialmente la religión católico-romana hace mucho énfasis en esto, porque la sede papal y la silla apostólica está precisamente en Roma. Se sabe que Pedro estuvo en Roma hacia el final de su vida y, según una tradición muy segura, murió martirizado. Es posible que, si algún convertido en Pentecostés sirvió como instrumento de evangelización en Roma, repitiendo los mensajes de Pedro, haya sido esto la base para atribuirle la fundación de la Iglesia. Sin embargo, las preguntas sobre la fundación de la Iglesia siguen sin poder contestarse en un alto grado de certeza. Una antigua tradición afirma que el Evangelio según Marcos se escribió para tener un resumen escrito de la predicación de Pedro en Roma. Pudiera ser, pero son muchas leyendas históricas. Lo que sí es evidente es que cuando Pedro viene a Roma y muere, según la tradición, muy firme, crucificado, fuera de la ciudad, cabeza abajo, cuando él viene a Roma, la Iglesia en Roma está. Lo mismo que el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo vino a Roma y escribió la carta a los romanos, y desde otras epístolas dice a los romanos que quiere visitarlos, etcétera, etcétera. Cuando Pablo viene a Roma, Roma existe y la Iglesia en Roma existe, y hay creyentes que son muy conocidos por Pablo de esa ciudad. Cuando hablamos de la composición de la Iglesia en Roma, tampoco tenemos ninguna base bíblica para determinar si los creyentes
de la Iglesia habían procedido mayoritariamente de ascendencia judía o eran gentiles. Las respuestas que pueden encontrarse es puramente de un pensamiento generalmente subjetivo del investigador histórico. Hay quienes sienten cierta predilección por los judíos como base de las iglesias de los tiempos apostólicos y encuentran argumentos en la epístola para fundamentar esa posición. Ahora, la idea de que el judaísmo y el mundo judío es el elemento fundamental en la proclamación del Evangelio es de relativa importancia. No cabe ninguna duda que la iglesia cristiana nace en un entorno judío, Hechos capítulo 2, pero luego después son muchas otras personas que no son judíos los que extienden el Evangelio, y en el siglo III es el mundo gentil el que es el núcleo especial o fundamental de la iglesia cristiana. Cuando escribe el apóstol Pablo, los que argumentan que son judíos los fundadores de la iglesia se paran en algunos versículos. Por ejemplo, mirad el capítulo 3 y el versículo 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. E inmediatamente el apóstol va a hablar de la ventaja. ¿Tiene alguna ventaja el judío sobre el gentil? ¿O tiene alguna prueba provechosa la circuncisión? Capítulo 3, versículo 1. La argumentación es débil, porque inmediatamente sitúa a los dos, judíos y gentiles, bajo el mismo peso de pecado. Lo que el apóstol está diciendo allí, lo vamos a estudiar más detenidamente cuando analicemos el pasaje, es que los cristianos como hombres en el entorno humano no son mejores, ya que todos proceden de una humanidad caída y pendiente del pecado. En el capítulo 7 y en el versículo 1, los que argumentan la fundación de la iglesia por judíos apelan también a este texto. Capítulo 7, versículo 1. ¿O ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y está refiriéndose a los que conocen la ley, que parece ser en el contexto tienen que ser judíos. Pero esto no significa que hayan sido fundadores, sino que, como en todas las iglesias, hay un grupo de judíos miembros de la congregación. Ahora alguien dice: ¿para qué entonces tenemos los capítulos 9 al 11? Capítulos, perdonadme, permitidme que lo diga anticipadamente, que son en cierta medida problemáticos para el pensamiento del hombre en algunos aspectos. Los capítulos 9 al 11 tratan especialmente sobre Israel. Pero ese argumento no tiene nada que ver con la presencia mayoritaria de judíos en la iglesia. Es más, no se trata de algo para el tiempo presente, sino de una enseñanza con base escatológica desarrollada sobre la historia pasada y la historia futura de Israel, para que los gentiles entiendan que el pueblo de Israel no fue despreciado y desechado por Dios. Pablo afirma que él había recibido el apostolado dirigido especialmente a los gentiles, y lo leemos en el capítulo 1, en el versículo 5 y en el versículo 6, para tener entre los que estaban también los romanos, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, escribe Pablo en esta carta. En el párrafo anterior lo finaliza de esta manera, capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, la iglesia mayoritariamente se considera por el mismo apóstol como de procedencia gentil o de presencia gentil mayoritaria. Podríamos seguir argumentando a lo largo de otros versículos, pero en la despedida el apóstol Pablo no cabe duda que se identifica con un grupo de compatriotas suyos que están en la iglesia. Abrimos un momento Romanos capítulo 16, versículo 7. Leemos ahí: saludad a Andrónico y a Junias,
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Versículo 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Parientes no de familia real, sino de ascendencia, de origen, es decir, de ascendencia judío. Todo el mensaje de la epístola está dirigido a lectores creyentes y no tiene Pablo en mente la importancia de que sean judíos o de que sean gentiles. Es más, es interesante apreciar que en el capítulo 10, versículos 12 al 13, leemos estas palabras. Capítulo 10, versículos 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Bueno, ya tenemos una ligerísima reflexión sobre la composición de la iglesia y también sobre la fundación de la iglesia. ¿Quién es el autor de la carta? Hay un apoyo notorio y se reconoce generalmente por todos que el escritor de la carta es aquel que se menciona en el capítulo 1 y versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El autor se identifica como Pablo el apóstol y no hay otro Pablo el apóstol más que Saulo de Tarso, el convertido a Cristo. Del mismo modo, él reconoce que es apóstol enviado a los gentiles, ministerio que el apóstol Pablo había recibido directamente de parte del Señor, capítulo 11 y versículo 13. Porque a vosotros os digo gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Las evidencias externas, podríamos seguir dando datos que afirman que el autor es Pablo. Las evidencias externas son muy fuertes. El escrito es reconocido y admitido como de Pablo por los padres de la iglesia primitivos, Clemente Romano, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, Hipólito, Ireneo, Tertuliano, Agustín, otros muchos. Todos afirman que es de Pablo. Por tanto, a las evidencias internas de la carta se unen también las evidencias externas. Y la autenticidad paulina de la carta es admitida generalmente por todos. Hay datos personales suficientes en la epístola para identificar a Pablo. Él dice en el escrito que era de la tribu de Benjamín y miembro del grupo de los fariseos, natural de Tarso, etcétera, etcétera. Todo esto que vosotros conocéis acerca de Pablo, hay datos mencionados en la carta o evidencias en la carta que apuntan a Pablo. No hay ninguna base bíblica para pensar que Pablo hubiese conocido personalmente a Jesús, a pesar de que hay una referencia en segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 16, en donde el apóstol dice, si hemos conocido, y es un condicional, es decir, una suposición, una presuposición, si hemos conocido a Cristo según la carta, según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo fue llevado por el Espíritu y encomendado a la obra misionera por la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y la estrategia misionera de Pablo se convierte en modelo para misiones lideradas por él. Consistía en predicar en la sinagoga a los judíos para establecer un núcleo de creyentes que fuesen conocedores de la Escritura, y cuando era rechazado se volvía directamente a la evangelización a los gentiles. Por tanto, el apóstol Pablo predica el evangelio al mundo gentil porque es su misión encomendada por el Señor Jesucristo. Pablo quiso visitar varias veces la iglesia en Roma y no le fue posible. Dice varias veces en el escrito y en otras referencias que Satanás se lo impidió. Él quería ir, pero no pudo. Va a visitarla según su deseo, pero entrando como cautivo, prisionero, para ser
procesado o juzgado por el Tribunal Imperial. ¿Cuándo se escribió y en qué lugar se redactó la epístola? La epístola provee de elementos necesarios para determinar con bastante aproximación la fecha la fecha de redacción. Especialmente el contenido de los capítulos 15 y 16 lo manifiestan. Pablo dice ahí que había terminado el ministerio en Oriente, capítulo 15, versículos 18 y siguiente, y estaba a punto de abandonar Grecia para llevar una ofrenda a los hermanos necesitados de Jerusalén, que tenían una gran necesidad. Capítulo 15, versículo 31. Y esto es concordante absolutamente con el relato de Hechos, capítulo 20, versículos 1 al 5, en donde Pablo se dispone a visitar visitar Jerusalén, no importa cuál fuese las circunstancias adversas con que pudiese encontrarse. Ahora, para comunicarles la visita, dicta la carta a los romanos, por medio de Tercio. Tercio, su nombre indica que era un esclavo o un esclavo liberado, capítulo 16, versículo 22, y la envía por medio de una mujer, Febe, a la que llama diaconisa de la iglesia en Cencreas, capítulo 16, versículo primero, y quiere preparar la visita a Roma, capítulo 15, versículos 15, 16, 22 al 24, anunciándole en esta carta el propósito de visitar la congregación. La fecha de la carta merece mención especial en el hecho de la presencia del procónsul Galión en Corinto, capítulo 18, versículo 12, y la sucesión de Festo a Félix en el gobierno de la provincia romana de Judea, donde Pablo estaba preso. Esta sucesión se produjo en el año 59 al 60, cuando Pablo ya llevaba 2 años de prisión en Cesarea. Por tanto, tuvo que haber salido de Grecia un año antes, es decir, año 57, año 58. Esa es la época, la fecha más próxima o más probable para datar la epístola a los romanos. La carta a los romanos tuvo que haberse escrito desde Corinto, en donde Pablo estuvo hospedado en casa de Gayo, al que menciona en el final de la carta a los romanos, capítulo 16 y versículo 23. Residía aquel hombre en Corinto, era miembro de la iglesia y había sido bautizado por Pablo. Carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. También en la epístola a los romanos se menciona a Erasto, capítulo 16, versículo 23, que era residente en Corinto. Las fechas de composición, por tanto, oscilan entre el año 57 al 58. ¿Cuáles son los destinatarios? La epístola va dirigida a los creyentes de la iglesia en Roma, como se ha considerado ya, y muchos cristianos en aquella ciudad no habían conocido a Pablo y éste no había visitado Roma. Sin embargo, los destinatarios son los creyentes del tiempo de Pablo, a quien Pablo dirige este escrito. Pero, siendo palabra de Dios, la epístola a los romanos es de actualidad continuada para nosotros, por tanto, en el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de la carta? Hay muchos datos, pero voy a sintetizar un poco esto. Primero, anunciar el deseo de visitar Roma. El escrito está para anunciarle la visita y su deseo de hacerlo. Involucrar a los creyentes en Roma con su programa misionero. Pablo está vinculado siempre a una iglesia para el ejercicio de la extensión misionera y quiere llegar a España, y en el capítulo 15, versículo 24 dice: yo quiero que vosotros me enviéis. De otra manera, el apóstol Pablo traslada la membresía de Antioquía, donde él era miembro de la iglesia, a Roma, para que desde Roma, en comunión con la iglesia, pueda alcanzar más allá el occidente del imperio en la predicación del evangelio. La epístola se escribe para expresar la doctrina del evangelio y de forma especial para expresar
lo que la Reforma menciona como uno de los solos, sola fe y sola gracia. Capítulo 1, versículos 16 y 17. La elección de este tema pone indudablemente algunos aspectos de la gracia de Dios y de su manifestación, especialmente con los judíos, en algunas dificultades de comprensión que exige que el que se aproxima a la carta lo haga con mente despejada, sabiendo que nunca podremos comprender la plenitud absoluta de la totalidad del pensamiento de Dios. Pablo escribe también para que los gentiles conozcan la escatología sobre Israel. Escribe para hacer comprender la necesidad de comunión entre los grupos que forman la iglesia, judíos y gentiles. Esto escribe para conducir a los creyentes a entender que la vida nueva en Cristo exige una ética determinada y concordante con ella. Escribe para hacer recomendaciones personales advirtiendo sobre personas que tienen una conducta desordenada y que son un peligro para los creyentes. Ahora, esta es, en síntesis, aspectos generales de la carta. No voy a extenderme más en esta introducción, pero quiero llamar vuestra atención a una comparativa entre Gálatas y Romanos. Y si podéis analizar la epístola a los Gálatas, especialmente capítulos 2, 3, 4 y 5, con Romanos 3, 4, 6, 7, 9 al 13, notaréis que efectivamente hay una comparación muy directa en la estructura de la epístola. Tendremos que hacer un bosquejo. Yo quiero llamar vuestra atención a un bosquejo simple. Es enormemente amplio el bosquejo y si a alguien le interesa puede acudir a mi libro de comentario a la epístola a los romanos. Está primeramente en el bosquejo que vamos a llevar el saludo, capítulo 1, versículos 1 al 7. En segundo lugar, la acción de gracias y la oración, versículos 8 al 17 del capítulo 1. Luego entra en el primer párrafo la necesidad de la justicia de Dios, capítulo 1, 18 hasta el capítulo 3, 20. En ese párrafo está la necesidad de la justicia porque todo el mundo está condenado por pecado delante de Dios. Los judíos, lo mismo que los gentiles, son también condenados, capítulo 2 y capítulo 3, por la misma razón. Y la conclusión es que todas las personas están condenadas a causa del pecado delante de Dios. Ahora viene un nuevo párrafo desde el capítulo 3, 21 a 5, 21, que habla de la atribución de la justicia. ¿Cómo Dios puede atribuir justicia a los pecadores de esta manera? Y habla de la justificación por la fe. Y dice que todo aquel que crea es recibido por Dios y es justificado, especialmente capítulo 5, versículo 1. Luego habla de los efectos de la justicia. Entre otras cosas, presenta la anulación de la responsabilidad penal del pecado delante de Dios, que permite en el capítulo 8, versículo 1, decir no hay condenación ya, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La reivindicación de la justicia está en los capítulos 9 al 11 y ahí habla mucho acerca de Israel. En primer lugar, habla del pasado de Israel y de la elección de Israel. Capítulo 9, versículos 1 al 29. Habla del presente de Israel como rechazo al plan que Dios había determinado. Capítulo 9, versículo 30, hasta el capítulo 10, versículo 21. Y habla del futuro de Israel, que será la salvación del remanente escogido por gracia. Capítulo 11, versículos 1 al 36. Otro párrafo de la carta que veremos es la justicia puesta en práctica dentro de la iglesia, capítulo 12 en adelante, en la sociedad, en relación con los gobiernos y también hacia los creyentes. Y termina la carta hablando de los planes de Pablo, capítulo 15, versículos 14 al 33, concluyendo en el capítulo 16 con los saludos personales. Vamos a entrar de esta manera en el estudio de la epístola y yo pido al Señor que sea de bendición para
para todos aquellos que estáis escuchando esta reflexión sobre la Epístola a los Romanos en nuestro canal. Si os gusta este ministerio del canal, compartidlo con vuestros amigos e invitad a otros a suscribirse al canal para que pueda ser el ministerio más eficaz y efectivo en muchas personas, bendiciendo el Señor por medio de este ministerio a los que son suyos en cualquier lugar del mundo. A Él sea toda la gloria.